datos. Les quería decir que la educación por fumar, para no fumar, empieza de niño. Estando con mi hija hablando, un poco hasta que me prepare la otra clase, y nutrición, ahí vamos a discutir un poco, están discutiendo con mi hija, le decía, vos sabés que iba a dar una clase y tuve poco éxito en mi hospital porque el médico fumaba, escondían el cigarrillo cuando yo iba y yo sentía el olor a un kilómetro y los pacientes poco dejaron de fumar, después algunos dejaron, pero muy poco, y resulta que mi nietito que tiene 8 años, me hizo un dibujo donde puso el dibujo que ustedes ven ahí con la cruz, con la flecha roja, y dicen, dejar de fumar, hay que dejar de fumar. Buscaron métodos, pero no funciona. Hay que reunirse y hablarse. Está prohibido fumar. Miren ustedes que empieza desde chico. Este chico, los padres no fuman. Bueno, mi hija fumó un tiempo. El doctor Mercado se debe acordar de ella. Dejó porque la volvimos. Fue los dardos que le metimos con esto y con los niños que tiene, ya eso dejó. Y no fuma la familia. Ninguno de nosotros fuma y eso fue muy importante. Esto, como vamos a ver, estimados alumnos, estimados, esta clase con la doctora Gasset tienen un objetivo fundamentalmente preventivo. Cuando viene el enfermo a internarse, ya a veces llegamos tarde. Fundamentalmente preventivo. Y más en esta especialidad, en este ítem de cáncer y de nutrición hospitalaria. Todos sabemos que el paciente que tiene cáncer está flaco, está desnutrido, no come, de todo. Pero ¿qué hacemos con él? ¿Nos quedamos con eso o vamos previendo que cuando venga la contingencia cancerosa, que le puede caer en algún momento de la vida, o en esta pandemia que le viene un virus que por lo que está pasando ataca los pulmones, el mejor estado nutricional para poder realmente sobrellevar tan duro que meterlo por el tipo de cáncer que tiene, a veces por el tipo de escuelas oncológicas que los tratan. Eso también es motivo de discusión, pero no hoy. Cáncer y nutrición hospitalaria. La terapia nutricional oportuna, estimados amigos, es decisiva para la evolución, para la supervivencia y la mejor respuesta, acabo de decir, mejorando su pronóstico de vida. Un paciente bien nutrido va a aguantar todas las terapias que le sean y del cáncer también. El trabajo interdisciplinario es básico acá y no cuesta, no por el bajo costo solamente, sino porque necesitamos a nutricionistas que nos hagan las dietas, que nos hagan los porcentajes, y juega un papel importante el cirujano, que es el que dice qué cirugía le va a dar, qué riesgo tiene, cuánto tiempo va a estar sin comer, cuánto tiempo va a estar con comer, y nosotros como clínicos evaluando todo eso tenemos que tener en todos los hospitales, y este es el objetivo que tiene que llegar en los hospitales, a tener un trabajo interdisciplinario del paciente oncológico, que sobre todo en el comité de cáncer que hay en muchos hospitales, no está el médico nutricionista, y el médico clínico ni habla. Tenemos que lograr que el médico clínico, con las bases que tengamos de nutrición, esté en los comités de cáncer, justamente del paciente oncológico, en los hospitales del comité de cáncer. No solamente el comité de infecciosas, sino el comité de cáncer intrahospitalario. Importantísimo para todos pacientes, no solo el oncológico. Hay que programar una dieta adaptada a cada patología cancerosa y a cada paciente. ¿Y por qué? Porque tenemos pacientes diversos, de distinta nacionalidad. Somos una ciudad con mucha gente de todos los países limítrofes y del mundo, y nosotros no podemos darle a una dieta que ni la conoce, que ni la cumple, ni que la va a hacer, y necesitamos culturalmente saber qué pasa con esos pacientes, tenemos que hablar con ellos, tenemos que tener una empatía con ellos para que asimile, que haya comunicación, que haya comunicación entre ellos, que asimilen la idea, que la adopten y que la pueden aceptar justamente
en el tratamiento, porque muchas veces estamos con el paciente cuando está internado y a la tarde viene la familia y le da de todo, cualquier cosa, y eso no va. Justamente, incluso la charla tiene que ser con la familia. Cuando el paciente se interna es muy importante porque el cáncer es una enfermedad que no ataca solo al paciente, sino lo sufre, y lo sufre también y lo padece la familia que lo rodea. Y ellos tienen que saber qué tipo de nutrición tienen que traer para salvarle muchas veces la vida. Continuamos. Vaya guardándose las preguntas porque hay mucho para hablar de esto. No sé si va a poder contestar. Conductas preventivas. Empieza como ejemplo de vida hacia los niños y los adolescentes. Y les tengo que decir algo, cuando las mujeres están embarazadas también. Alimentos procesados, lo que no se puede, obvio, la Cruz lo dice. Las famosas hamburguesas. No voy a decir marca porque hay muchas hamburguesas. Las famosas procesadas que se compran afuera, nada que podemos hacer en casa, o con el carnicero que no miente, te las prepara bien. Sin procesos, sin conservantes, porque justamente cuando el paciente se interna, no podés ir a decirle todo lo que tiene que hacer cuando ya el paciente tiene que entrar en tratamiento. Esta prevención se tiene que hacer de chico, porque lo vamos a ver, estimados colegas, que todos los alimentos que vamos a ver y los principios nutricionales, si no son hábitos alimentarios de más de 10 a 15 años, no tienen efecto. El alcohol, las grasas saturadas, eso para todos, las exposiciones incontroladas a rayos solares, bueno, yo estuve en una reunión que tuve justamente por ESMIVA y estaba el jefe de piel del italiano y es impresionante la cantidad de lunares cancerosos que tiene la gente y sobre todo más en las mujeres que nos gusta estar tostaditas, ahora también los hombres, justamente por exposición incontrolada, en las peores horas y sin protector. Productores químicos agregados a desodorantes y tinturas, el tabaquismo, no hace falta que hable del tabaquismo pulmón, el sedentarismo produce también, justamente lleva eso, postres y golosinas sin control, que tienen un montón de cosas que uno ni sabe lo que tiene, y bebidas artificiales. No se olviden que entre las bebidas artificiales, no tiene glucosa. Muchas de ellas que no te lo ponen, que ahora lo van a tener que poner por suerte para que van a etiquetar los alimentos, ponen fructosa. Y cuando la fructosa está en mayor porcentaje que la glucosa, es tremenda, porque es la que produce el hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico es la fructosa. ¿Por qué? Porque compite con la glucosa. Le disminuye la función de la exoquinasa, justamente que fosfata la glucosa, esta no se metaboliza, la fructosa no va al músculo, se queda en el hígado, te hace neoglucogénesis, aumenta la insulina, hiperinsulinemia, trastornos justamente de radicales libres, trastornos inflamatorios, y todas las hiperinsulinemias, saben ustedes, obesidad, adiposidad aumentada, justamente los receptores GLUT1 y GLUT4 se transforman y producen resistencia a la insulina, y eso puede traer en algún momento, son más sensibles estos pacientes a traer cáncer. Y eso yo lo he visto justamente en unos amigos que tenían una familia justamente con incidencia genética de cáncer de páncreas en pacientes que justamente había sedentarismo, tabaquistas y gordos, obesos. Panza, receptores activos. ¿Qué hay que darle sí desde chicos y nosotros también? Ingesta de verduras con caroteno. No se van a cansar hoy de escucharme los carotenos, los terpenos y las frutas. Ya les mostré las canastas de colores. Las canastas de colores hay que poner. Las carnes con moderación por las grasas que tiene. Pescado, muy buenos los pescados. El huevo con las lecitinas, que son bastante protectoras, sobre todo en la yema, ahora lo vamos a ver. Arroz, las pastas,
hay que decir, no, a un chico no le vas a decir que coma cosas que la brócoli, el coliflor, que no se lo prueba nadie, no van a entrar espinaca, no, de chicos hay que acostumbrarle con frituras sanas, con buñuelitos, acompañando, rellenando las pastas, acostumbrándolo a las verduras, de chicos. No es una cosa que no se puede hacer, se puede hacer. Frituras con moderación, golosinas, bueno, y ejercicio físico, educación formal e informal. Yo ya le hablé lo que significa el ejercicio físico, la memoria sensicial, y eso desde chicos. No hace falta que vayan a gimnasios, ni a hacer gimnasia en lugares caros que no pueden ir, que se contagian ahora, o que en lugares cerrados que no les gusta. Educación gimnástica puede ser caminar, puede ser andar en bicicleta, puede ser jugar al fútbol. Las mujeres, que la caminata de 150 horas semanales hay que hacerla, que sirve también, como ustedes saben mejor que yo, que lo han repasado antes que yo, para las enfermedades cardiovasculares. Una cosa ayuda a la otra. Seguimos. Bueno, esto es un cuadro un poco pesado, pero yo se lo hice porque quería que lo tengan, como lo van a tener grabado, que lo miren muchas veces. Los carotenos, que están en las frutas y verduras amarillas, verdes y rojas. No hace falta que le diga. Verduras amarillas, verdes y rojas. La zanahoria, el zapallo anco, que es el colorado, las calabazas. No hace falta que le diga, la berenjena. Bueno, los carotenos tienen antioxidantes. ¿Por qué necesitamos antioxidantes? Sí, porque justamente hay muchos antioxidantes, porque los tumores, según el lugar y el tipo de tumor, producen radicales libres, y los radicales libres son un veneno para los tejidos, te los destrozan. Y además estas frutas mejoran la diferenciación celular, es decir, la muerte programada, y no que te mueren todas las células y solamente tienen valor las que son displásicas y anaplásicas. Entonces los carotenos, alfa y beta carotenos, tienen mucha importancia en esto. Esto los médicos nosotros no lo hemos hablado prácticamente, pero es interesante que empezamos a mirarlo y que sepamos dónde están, para hacer justamente hincapié. Entre los órganos sulfurados, donde están los metrilsulfitos y las tíos, yo tenía un paciente que venía al consultorio con olor a ajo. Ay, cuando entraba un olor a ajo terrible. Y de que era un hombre muy preparado y ajo. Y porque yo sé que me previene contra el cáncer. Fíjense ustedes, justamente el ajo, la cebolla, la brócoli, no vamos a comer el ajo, cebolla y brócoli todo el día, pero inhibe la proliferación celular. Y se ha visto en trabajos. Ahora esto se puede discutir mucho. Y yo le quería hacer hincapié en esta palabra. Protegerían. Nadie dice que protegen. Protegerían. Muchas veces no se sabe el mecanismo por el cual actúan, pero sabemos que sí, que los pacientes que tienen menos cáncer y tienen más esperanza de vida al nacer son los que tienen 400 gramos de verduras y frutas en el día, como dice la OMS, y que son en sí son los orientales, los europeos indonesios, que tienen justamente poco cáncer, tienen hepatitis B, que es otra historia, pero tienen poco cáncer justamente por el tipo de dieta que tienen. La forma en que actúan, les tengo que decir sinceramente, estuve buscando y buscando, no se sabe, para lo cual se puede discutir. Los polifenoles, acá tenemos el resveratrol, me acuerdo acá de mi ídolo, el doctor Favaloro, un cuartito de copita de vino tinto en las comidas, que mejora justamente para disminuir la enfermedad cardiovascular. También mejora justamente porque reduce la producción de DNA, eso es importante, e inhibe la proliferación celular. El ácido fenólico de los polifenoles que están en los vegetales y las frutas disminuye la producción de DNA. Usted sabe que la DNA, la tirosinquinasa, que es una enzima terrible, que te saca el fosfato de una célula y te la mete en otra, y hacen una cadena
una cadena es justamente, creo que corrigió un trabajo sobre el efecto de la tirosinquinasa. El té negro y el vino tinto parecería, no vamos a decir que yo que no tomo vino voy a tomar vino tinto porque no quiero que me venga un cáncer, pero para lo que tienen conducta de eso ayuda, y el resveratrol, que es la droga importante, es la que reduce la probabilidad de adquirir un cáncer, sobre todo de glándulas sólidas. Los fitoestrógenos, bueno, los fitoestrógenos que fueron muy recomendados, justamente en las mujeres para cuando dejan de tener la menstruación, que en la menopausia, que mejorarían, están bastante discutidos, algunos lo niegan totalmente, otras dicen ni y otras lo dan, está muy discutido, pero parecería que ayudarían justamente a la ruptura del DNA, que tienen unas enzimas, las topoisomerasas, que entrarían justamente todo lo que sea hormonas esteroideas que producen a través de la aromatasa el estrógeno y la progesterona, producirían una destrucción antiaromatasa, es decir, menos estrógeno, menos progesterona, para lo cual, por ejemplo, en el cáncer de mama, que son los receptores positivos, como no tiene estrógeno y progesterona, disminuiría su malignidad. Justamente, muy interesante eso, eso sí está probado, que la aromatasa en estos casos, aunque en otros casos hemos visto que a pesar de eso, con los antiaromatasas en forma de medicamentos, y sobre todo los fitoestrógenos que están en los granos basados en alimentos de soja, puede traer una mejoría. Lo que tenemos la gran duda en las enfermedades oncológicas es lo siguiente, y en eso hay que estar muy tranquilos. No se sabe cuánta cantidad necesitamos de comer caroteno, fitoestrógeno, soja y otros para que prevenga el cáncer. Ahí tengo que dar la razón y tengo que justamente tener en cuenta, porque no se sabe. Hay pacientes que, y eso hay que tener, el médico clínico lo tiene que saber, porque ahora sale por internet, sale por el Google, el limón previene el cáncer. Entonces hay gente que se está comiendo 15 limones por día, se come todas las rayas, la cáscara de limón todo el día porque dice que... No, entonces caemos en extremidades, en extremos que son inconsistentes. Todo con criterio racional y médico. Por eso protegerían, eso hay que explicarle al paciente, coma 2 zanahorias por día, coma 1 manzana por día, que ahora vamos a hablar, resaltar la actividad antioxidante de lo que significa, pero no vamos a entrar a que comiendo una docena de manzanas por día ese paciente le va a tener cáncer. Ayudan, protegen, y con el tiempo, entre 10 y 15 años con esta dieta, mucho más. La evidencia demuestra, como dice el PowerPoint, o la diapo, en nuestro idioma, la evidencia demuestra que el 40-80% de los pacientes con cáncer van a necesitar algún tipo de nutrición durante su proceso evolutivo, por el agravante que cuando se internan ya presentan descenso de peso incontrolable. Y a eso vamos nosotros, a controlar ese descenso de peso periódicos anuales. Bien, alto riesgo de nutrición. Sí, ¿por qué? Porque los cánceres tienen gran consumo de energía, porque segregan péptidos. Y digo, ¿qué péptidos que actúan sobre la hipófisis? Te sacan el apetito, traen anorexia. Justamente en la hipófisis, en tanto la anterior como en la posterior, y la enfermedad cancerosa lleva a la caquexia por anorexia y además por el gran catabolismo proteico que tienen, con gran desgaste de energía, porque todos tienen radicales libres, todos tienen procesos de cascada y producen un gran desgaste de energía, sea el cáncer que sea. Por supuesto que no vamos a comparar un cáncer vasocelular único que no tiene metástasis, que tienes en la nariz porque no te cuidaste del sol, o en la cara, de un cáncer de hígado, de estómago o de colon, que sí, la reducción de la ingesta es muy importante. Y en general, desgraciadamente, a pesar muchas veces de la prevención,
estos pacientes llegan con nutrición, es decir, con bajo peso, mal pronóstico. La actividad de la célula extrae energía, como dijimos, para su proliferación. No les alcanza la energía de la glucosa. Cuando no les alcanza, el cuerpo empieza a sacar energía del cuerpo de Cori, del ciclo de Cori, que va del hígado al músculo. Pero el músculo no tiene para metabolizar la glucosa. Entonces se lo da al hígado, que ya está enfermo justamente por todo el problema del cáncer que tiene, y trae neoglucogénesis que no le alcanza. Y estos pacientes justamente van disminuyendo la energía. El balance proteico es negativo por reducción de su síntesis. No pueden porque el cáncer es mucho más activo. Mayor absorción de aminoácidos por la célula tumoral, que te come todo en comparación con las células normales, y aumenta su degradación, pérdidas gastrointestinales asociadas a menor ingesta. Estos pacientes vienen muchas veces, vienen con pérdidas, con fístulas, y esto es una cosa bastante grave. Muchas veces nos hacen la consulta a los clínicos cuando el paciente ya se fistulizó, ya tiene diarrea crónica, y es muy difícil encuadrarlos, y es muy difícil, por eso tiene que ser un grupo interdisciplinario el que los trate. Y los lípidos es el resultado de la movilización de los ácidos grasos cuando el suministro de glucosa al organismo es agotado por el tumor. Como mira acá, lo que está pasando en el ciclo de Cori. El ciclo de Cori empieza a trabajar terriblemente porque le saca la glucosa del hígado, que no le alcanza porque se le está consumiendo el tumor, acá en el ciclo de Cori lo hace en el músculo. Cuando tiene el cáncer lo hace el cáncer. Se produce lactato, el lactato no se pierde, el lactato se retransforma, eso lo vimos los especialistas en deporte, en glucosa y en glucógeno, y eso hace un buen depósito, pero en el cáncer no alcanza, porque si a la glucosa esta del glucógeno se la está consumiendo la neoplasia. Todo tiene su explicación, algunas cosas, en cáncer no todo. El aumento de la estadía hospitalaria, por segundo, una es la energía, otra es la estadía hospitalaria, como dijo la doctora, favorece la desinfección y la desnutrición y otras complicaciones, aumentando la mortalidad y los costos sanitarios. En general, el paciente que está internado tiene una dieta, en general, sobre todo en el hospital público, de unas 2.000 calorías. Y estos pacientes, si tienen un cáncer, necesitan mucho más de 2.000 calorías, se va desnutriendo. Cuanto más está en el hospital, más se desnutre. Dietas no programadas o vienen fuera de horario. Le vino la dieta y estuve haciendo un estudio de colon que estuvo en ayuna, vino la dieta, vino la comida a las 14 horas, la comida está fría, sin gusto encima, el paciente no la come y se sigue prolongando y se sigue postergando su nutrición, tratamiento intempestivo con quimioterapia, estudios que nos hizo, no vino el anestesista para la endoscopia, se lo hacemos mañana. El paciente estuvo 8 horas en ayuno y se posa 8 horas en ayuno al día siguiente. Todas estas faltas de gestión justamente son los que ayudan, sistema de salud desorganizado, a que estos pacientes sufran, aparte de su enfermedad en sí, por todo lo que lo rodea. Perdone que se lo diga, pero el médico clínico internista lo tiene que saber. El genio de la enfermedad no es lo mismo un cáncer que otro. Saben que hay genios que, a pesar de que vos lo cuidás, le trataste, lo viste, lo preveniste, el genio de la enfermedad es muy grande y el paciente se desnutre rápidamente. Los efectos secundarios que traen, diarreas, hepatopatías graves por el tratamiento de precisión, ahora vamos a ver qué es esto, no rutinarias, pero ya se aplican con tendencia a personalizar el tratamiento con blanco dirigido a la célula cancerosa. Viene el cáncer y usted sabe que el cáncer es una serie de cascadas inflamatorias que va teniendo el organismo, y cuando uno le da rayos o le da quimio, lo arrasa con todo. Hoy en día, por suerte, con la medicina de precisión, se está tratando con los anticuerpos monoclonales o con las proteínas de fusión, darles justamente en el lugar donde pensamos que donde la cascada es más importante. Y eso es muy importante. Hoy en día no son rutinarias, se den algunos pacientes, y aparte estas proteínas no sabemos si con el tiempo, en 20 años, nos van a traer otro cáncer, justamente,
pero en algunos lugares, en algunos cánceres se está tratando y es una apertura de la medicina justamente muy, muy importante, incluso con la emisión de protones, que le dan rayos por todos lados, si lo das justamente con localización de tumor, se lo das en el momento. Medicina de precisión. Las especialidades gastroenterológicas, nefro y medicina interna, concentran la mayor cantidad de desnutridos, estimados doctores. Gastro, nefro y medicina interna. La alimentación oral, directa, alimentación con alto valor calórico. Estos pacientes no quieren comer, están en anorexia, entonces les tenemos que dar pequeñas porciones porque enseguida se sienten muy llenos, enseguida no quieren comer, por eso hay que darle 5 veces por día porciones chiquitas y frecuentes y bastante condimentadas. ¿Por qué? Porque le produce salivación. Estos pacientes tienen boca seca, tienen poca salivación, tienen poco apetito. ¿Cuáles son los alimentos de alto valor calórico? El pollo, como ya dijimos, el pescado, las carnes rojas, con las características que hemos hablado, las leches y derivados, con poca grasa, los derivados de la leche, y huevos. No se olviden de los huevos, el huevo es muy bueno. Ahora van a decir, sí, yo me como una docena de huevos por día para no tener cáncer. No, espera, no, eso no entra. Esto entra en la alimentación oral del paciente y hay que usar el sentido común. Pequeñas porciones frecuentes, 5 a 6 veces por día, cada 10 pequeños sorbos de agua a temperatura ambiente. Ni muy fría, porque le saca el gusto, ni muy caliente, porque no la puede comer. Parece mentira esto, los médicos no nos hemos dedicado a esto, pero nosotros en la cocina tenemos que ir a ver a nuestro paciente a ver cómo le están preparando ese plato. Le tengo que ser humilde. En algún momento de la vida, si fue ahí algún alumno que fue mío cuando estaba no creo, porque yo estoy muy vieja y estos son muy jóvenes, yo iba a la cocina a ver cómo se preparaba de los pacientes de clínica médica, sobre todo el paciente oncológico, que tiene tanto gasto de energía. Dulces, helado, aderezo para estimular la secreción de saliva, los helados no tanto, suplementos nutricionales. A veces hay que darle suplementos nutricionales porque comen tan poco que no les alcanza. Y hay suplementos nutricionales hoy por hoy, con suerte, que hace 20 años había que prepararlos, ahora ya vienen hechos. Hay nutricionales que ya te traen 320 gramos de proteína por ciento, y con una sola latita por día el paciente ya cumple con lo básico que tiene que tener de proteína para no entrar en un desgaste proteico. Un metabolismo proteico negativo, que es lo que asusta y lo que nos preocupa. Alimentación enteral, bueno, hay que establecer el grado de desnutrición. El paciente, por más que le demos y demos, no va a alcanzar al mínimo que nosotros creemos que necesitamos para tratarlo, para operarlo. Hay que hacer la alimentación enteral. El proceso de la enfermedad que lo lleva a eso, se calcula el nutriente por kilo de peso, eso lo hacemos con la nutricionista, y establecer la duración de esta vía. Hay 2B corta escrita, se me escapó una B ahí. Establecer la duración de esta vía. No puede ser que esté un año con alimentación enteral, no. Hay que decidir. Como alimentación en general, se prefiere que sea complementaria, que el paciente coma por boca lo que puede, si puede, y se lo complemente con la alimentación enteral. No se olviden que el selenio y el zinc, que van con los alimentos en general, con frutas y verduras, entran mucho en el trofismo de la vellosidad intestinal. Y si tenés mucho tiempo a estos pacientes con alimentación entera, cuando lo vas a alimentar no pueden aguantar la comida, vomitan, porque no han recibido justamente estos pacientes que hay que darle selenio y zinc en su alimentación. Las contraindicaciones, está obstruido, imagínate, si está tapado no le va a dar una alimentación enteral, náuseas, vómitos incoercibles, que hay que tratarlo, y fístulas enterocutáneas, que a veces son muy crónicas, y se le coloca distalmente a la fístula la alimentación, porque si no sale todo por la fístula, lo cual hay que justamente acá no hablé de fístulas, pero hay que ver qué nivel tiene la fístula, ver si el paciente está perdiendo mucho bicarbonato o mucho ácido. Por eso estos pacientes en general que están internados, hay que hacerle un estado ácido-base diario y establecer la cantidad de líquido que pierde. Fístulas enterocutáneas, no solamente neoplasias de páncreas operadas,
peritonitis postcancerosa, peritonitis postirradiación, fístulas de Crohn, y que no es cáncer, pero bueno, alimentación enteral en general. ¿Cuándo no hay que darle? Ah, no, aquí sí hay que darle. ¿Cuándo hay que darle alimentación parenteral? No hay oral, no le podés dar oral, y cuando consideramos que la enteral hay que dársela por más de 7 días, que no va a alcanzar para que tenga base nutricional aceptable para aguantar el tratamiento, que vemos que la pérdida del metabolismo del nitrógeno con la fórmula que le dimos, en la cartilla que le dimos con la doctora Gasset, se está negativizando, hay que agregarle vía parenteral de nutrición grave. Considera la precaquexia, que síntomas asesinos que preceden a la pérdida de peso, la caquexia, disminución del peso al 5 mayor, del 5% más en los últimos 6 meses, o índice de masa corporal menos de 20. Tiene un 19 y que viene bajando, hay que darle en parenteral porque si no va a seguir desnutrido y no va a aguantar nada. La sarcopenia, cualquier pérdida de peso mayor al 2%. Cualquier pérdida de peso mayor al 2% de un paciente oncológico hay que hacer suplementaria con parenteral. Si hay algún terapista intensivo acá, me estará criticando. Bueno, lo escucho en los comentarios. No quise entrar justamente en las alimentaciones parenterales, qué alimentaciones hay, en las que están ahora, entre las que predominan las proteínas, que predominan los hidratos, o las que tienen un poco de todo, 50, 30, 20, con agregado de selenio, magnesio, cal y fierro. Bueno, todo eso no lo he hecho porque ya es motivo de otra clase. Ahora estamos previniendo la desnutrición en el paciente oncológico. Y la determinación por consentimiento informado entre la familia, el paciente es grupo asistencial, porque si el paciente no da para más, porque el paciente no tiene ninguna salida, eso no se puede decidir uno, lo tiene que decidir con el paciente hoy por hoy, si puede, con la planilla, con la familia, perdón, y el grupo asistencial. Consideraciones. Historia clínica de ingreso exhaustiva. No se puede hacer el primer día, termínela a la tarde o al día siguiente. Ya planilla de nutrición al ingreso y completar la planilla que hablamos de control periódico, si consideran día por medio, si está muy agudo, o una vez por semana del paciente crónico, internado, determinado, como dice acá, por la evolución del paciente, me estoy adelantando. De tener en cuenta que en general el paciente oncológico ya padece disminución del peso por todo lo que hablamos anteriormente. Mantener y aumentar el peso mejorando su calidad de vida, respondiendo a los distintos tratamientos oncológicos, superando los efectos de los mismos. Eso no hace falta que yo lo diga. Mantener en lo posible al paciente en movimiento, estimulando su apetito. Si el paciente algo camina, hay que hacerlo caminar. Él dentro de la sala, varias veces por día, porque eso aumenta las endorfinas, aumenta el apetito y ayuda justamente a que el eje hipotálamo, hipofisiario, suprarrenal funcione un poco más y el paciente tenga más apetito y pueda vencer por otra vía también su desnutrición. Trabajar interdisciplinariamente, eso es ley hoy por hoy, es ley. No hay vacas sagradas. Trabajar interdisciplinariamente. La evidencia demuestra que la evaluación global subjetiva, que es otra matiz, otra herramienta de valoración que se está usando en muchos servicios oncológicos, más que la planilla que estamos nosotros, que es más para clínica, es el mejor método de cribado y determinación del riesgo en la enfermedad oncológica. Nosotros hemos visto eso, que es muy buena, que creo que se lo hemos dado en forma general en la primera clase y es muy buena y es muy fácil de hacer. Hay que hacerla no más, como siempre dijimos, no más de 48 horas del paciente internado. No lo vamos a pasar al final cuando ya está la enfermedad declarada. Estimados colegas, perdónenme por el ahora, pero en este momento he terminado. Doctores, los que dirigen esto, comentarios, preguntas, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Matilde, ¿me escuchás?
que tocar algo, me quedo ahí, porque está la doctora Gasset también. ¿Me escuchás, Matilde? Perfectamente, y te veo, además de Bueno, escucharte. bárbaro. Bueno, vamos a invitar a los doctores Falasco, Silvia, Miguel, al doctor Baos está por allí, y a la doctora Margarita también para que Uy, qué participen lindo. para que participemos todos de las preguntas, y también los invitamos, vamos a habilitar el chat de los alumnos para que también hagan sus preguntas escritas. Bueno, Matilde, yo te hago este, una pregunta mientras esperamos que ingrese el resto de los colegas a la discusión. Vos viste Si que puedo contestar, con mucho gusto. bárbaro. Vos viste que el compromiso del hígado, sea este metastásico, o sea cuando se compromete por cualquier enfermedad aguda o crónica, una de las características más notorias es la anorexia, ¿no es cierto? Es decir, el síntoma hepático por excelencia es la anorexia, la falta de apetito. Entonces, ustedes, Así es. para este tipo de pacientes, ¿dan algún tipo de estimulación, algún tipo de medida para ir en contra de la anorexia pertinaz, característica de los enfermos que padecen de enfermedades hepáticas? También me gustaría que Margarita, que habló de ese tema, lo charle, pero ¿hay alguna forma de hacer más aceptable para el enfermo la alimentación y ir en contra de su anorexia que lo acompaña durante su enfermedad? Ahí justo Voy a contestar hasta donde Sí, sé, con mucho gusto. sí. Hola, Primero, el paciente que está rodeado social. se nos cortó. ¿se cortó? Se cortó. Varias alimentaciones, varias alimentaciones en el día chiquititas, no contemplando el horario formal que se da en los hospitales o los sanatorios, también ayuda, con mucho condimentito. Si todo eso no anda, se le puede dar ciprofloxacina, que es una que se le puede dar, que ayuda poco, pero en algunos pacientes, no sé si es subjetivo o no, parecería que les aumentaría en algunos el apetito y ayudaría a que estuviera, estamos hablando del paciente internado, ¿no? Que ayudaría a que mejore su anorexia. No sé si Como esté no se, conformado con eso. Y como, el como no otro, se escuchó, sí, como no se escuchó un poco lo que dijo Matilde, porque justo se cortó, Mati, pero yo Ah, creo que vos dijiste básicamente fraccionar la dieta, o sea, comer varias veces al día, es una manera de ir en contra de esta anorexia irreversible de los pacientes, y también la ciproheptadina, que es un estimulante, que es un antihistamínico con un efecto estimulante del apetito, también puede ser una solución. Sí, Margarita, vos decías alguna otra cosa. y creo que como Margarita. herramienta tenemos el corticoide Hay como, problemas como una se herramienta. corta. Sí, sí, Digo sí, el que creo corticoide. que una herramienta importante que tenemos es el corticoide. No se Claro. escucha. Sí, A se ver, escucha, sí, ¿se escucha? sí, Yo sí, no yo la te escucho, escucho. sí, yo te Sí, escucho sí. bien. Silvia Bueno, también. bueno, decía que creo Yo que no. una herramienta No la escucho. importante Y tengo que, todo en verde, no la escucho. que hace a digamos, que puede ayudar en alguna ocasión. No es que va a ser lineal la cuestión de que lo tome y mejora, pero que puede ser útil es la administración de corticoides. Se utilizaron en alguna época también anabólicos que daban un resultado un poco relativo, pero actualmente lo que más se utiliza, además de las medidas que comentó la doctora, es el corticoide que tiene un efecto estimulante en algunos individuos más marcado que en otros y que puede ayudar a mejorar su apetito y a mejorar su estado general también. También se lo utiliza asociado como tratamiento para dolor, bueno, para varias cositas más, ¿no es cierto? Perfecto.
Silvia, ¿alguna pregunta? Sí, tengo para las dos, muy linda ambas charlas. Margarita, mientras Matilde reacomoda su audio. En los pacientes con enfermedad renal crónica, en aquellos que, quien sabe, no están con anemia, ¿se le hace suplementación de hierro teniendo en cuenta su valor de ferritina o se espera a que el paciente esté anémico para suplementarlo? En realidad se trata, por un lado, de tener adecuados valores de ferremia y ferritina para que los depósitos de hierro estén en condiciones y estén disponibles para que el paciente lo pueda, para que la médula del paciente lo pueda aprovechar. Pero lo que más se utiliza para ellos, digamos, es la eritropoyetina, generalmente combinada, eritropoyetina más hierro, porque cuando empezamos con la eritropoyetina, el paciente empieza a fabricar más cantidad de glóbulos rojos y ahí puede quedarse corto de hierro. Pero, digamos, el problema madre del renal es el déficit de eritropoyetina. ¿Qué dosis usan ustedes en un paciente, digamos, con una moderada, digamos, con una hemoglobina de 12, un varón, o una hemoglobina de 10 en una mujer, digamos? ¿Qué dosis usan? 2.000 unidades 2 veces por semana. Poca, bajo, digamos, no demasiado Sí, alto. no, porque me comentaste que es una insuficiencia renal moderada, con Claro. una hemoglobina de 12 o de 10 en varón o en mujer, sería eso. Es proporcional a los valores que necesitamos corregir y al peso del paciente. Perfecto. Miguel, a ver, hay una pregunta de la audiencia. Dice, doctora, cuando usted dice que se preparan los alimentos con bastantes Se corta mucho tu condimentos. voz, Jorge. A ver, Matilde, acá hay una pregunta que te dice, cuando usted dice que se preparan los alimentos con bastantes condimentos, entiendo usar lo más natural tipo especias. Supongo que sí, que estás diciendo eso. Te pregunta el médico, el doctor Pinedo Gutiérrez, si ¿escuchaste la pregunta? Sí, sí, tipo especias, tipo especias. Escuché la pregunta, se puede poner sal también, porque si el paciente no tiene ningún problema con la sal hidrosalina, no es renal, no es cardíaco, no lo vamos a llenar de sal, pero se le puede poner sal, el orégano y todos los condimentos, especias y aromáticas que tenga. Perejilito, provenzal, ajito. Margarita. Parejo. Sí, Margarita. Da risa, pero hay que hacerlo. Margarita, en los renales, vos viste las diferentes sales que hay, sales de apio, que dicen sin sodio. ¿Son válidas para los pacientes renales, todas esas sales que dicen sin sodio? Sí, son válidas porque en la medida que realmente sea, por ejemplo, una sal de potasio o sal de apio, bueno, de cualquier otro tipo de condimento, porque en realidad eso hace referencia a la presentación química del producto en forma de presentación de sal, de una sal, pero no es sodio. O sea, el inconveniente es el sodio. Claro. Si el sodio viene en forma de sal, en forma líquida o como venga, es el problema. Si son sales de otros productos que no tienen nada que ver con el sodio, como por ejemplo, bueno, sal de potasio o de algunas otras que hay en el comercio, se pueden utilizar. Ocurre que no son muy sabrosas y no siempre los pacientes las aceptan como reemplazo con facilidad. Y esto termina dando la vuelta en el problema que el paciente empieza a comer menos porque la alimentación que uno le da o los planes de alimentación que uno le da no son muy agradables. Y esto en todos los pacientes es como una de las primeras causas que generan caída de peso y por lo tanto desnutrición.
el hecho de que la alimentación no sea medianamente agradable hace que el paciente no coma. Y bueno, y en pacientes en riesgo se desnutren. Así que se puede utilizar una sal que no sea con sodio. ¿Cómo están Si me el gusto permitís, ahora salieron, perdón, quería completar lo que dice Margarita, que ahora salieron una sal de algas marinas sin sal. No sé cómo será la composición, pero como son antioxidantes, se están teniendo consumos. Sal de algas salieron sin sal, sin sodio, digamos, que parece que tiene un poquito más de gusto. Muy bien. Ustedes que están en hospitales, yo hace un tiempo que ya no estoy en hospitales, ¿cómo es la comida de los hospitales? ¿Es rica? ¿Ha mejorado? Antes históricamente era bastante desagradable. Ahora ¿qué tal es? ¿Qué tal está? ¿Está? No. Yo entiendo que ha mejorado bastante. No sé en la experiencia de los demás, pero los servicios de alimentación, si bien el grupo de nutricionistas pertenecen a la planta de los hospitales, por lo menos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El grupo que provee, que hace el alimento de la cocina, digamos, están tercerizados y tienen como bastantes controles y bastantes requisitos por parte de las nutricionistas que se ocupan con mucha dedicación de ver que el alimento sea lo más agradable posible, que llegue caliente, que llegue en condiciones de lo que se necesita, ¿no es cierto? También hay una ronda permanente en todos lados, supongo que en casi todos los lugares de internación se ve esto, que hay una ronda permanente de la nutricionista que se acerca al paciente y trata de coordinar aquellos alimentos que él puede ingerir o que debe ingerir para mantener bien su valoración nutricional con lo que le gusta al paciente. Entonces trata de hacer una coordinación de ambos factores como para que la alimentación sea más agradable. Pero es mejor de lo que era, seguro. Perfecto. Ha mejorado mucho. Yo voy a terapia intensiva y mejoró mucho. Sí, perfecto. Es un tema muy importante. Por suerte. La provincia también. Muy importante, claro. Que en la provincia también toda la parte, como también en Cava, la alimentación está a cargo de un servicio, cada vez hay más nutricionistas y se hace personalizado a cada uno de los pacientes y la calidad es buena. ¿Puedo hacer una pregunta para Matilde? ¿Vale? Sí, doctorcita. La voy a dividir en dos. Uno en cuanto a la prevención Se y todo corta. lo que tiene que ver con la nutrigenómica y la epigenética de los alimentos, ¿no? Que en todo lo vinculado a prevención, como bien mencionaste, el selenio y la vitamina D. Hacer así aportes con fines preventivos, eso por un lado. Y después, el paciente oncológico en quimioterapia, en radioterapia, ¿cómo manejamos la alimentación? Bueno, la primera pregunta. No se recomienda dar selenio y vitamina D aparte. Sé que justamente algo ha hablado Margarita, que estimula el metabolismo del calcio y del fósforo. Dar aparte puede producir justamente litiasis y depósito de calcio en lugares no como puede ser justamente cardiovascular, órganos, cerebro y otros, para cual se prefiere no dar la parte sino con los alimentos. Y el selenio, ya sé que muchos incluso especialistas se están automedicando con selenio porque dicen que es un antioxidante y no hace falta. El selenio que se incorpora con la verdura y la fruta y en muy pequeña cantidad, si no me equivoco, con 2-3 nanogramos por día, porque ese es un tema que se está discutiendo bastante. No
hace falta que tome selenio aparte, no se recomienda. Y con respecto a la nutrición en el paciente que está, ¿cómo era? En quimioterapia Radioquimio. y en radioterapia. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se hace con la alimentación? La alimentación que el paciente no puede tolerar en forma oral o enteral, hay que hacerle, salvo las contradicciones absolutas o que no tiene ninguna esperanza de vida en los 15 días que le quedan